Es ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia. Pero el fondo del tema a mí me parece que es cortejar a los grupos más radicales e intransigentes de la Florida. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas ni efectivos militares en operaciones militares o de seguridad en Venezuela. Estas calumnias constituyen una ofensa contra el pueblo de Cuba, constituyen una ofensa contra el gobierno de Cuba, una ofensa contra el pueblo de Venezuela y también constituyen un acto de irrespeto. 32 féretros que regresan en silencio son la prueba irrefutable de una mentira que duró décadas. No hay preámbulos para esta tragedia ni palabras de consuelo que puedan tapar el sol con un dedo. El 3 de enero de 2026 quedará marcado en la historia como el día en que la máscara se le cayó definitivamente al régimen de La Habana. 32 militares cubanos, hijos de nuestra tierra, han muerto en suelo venezolano durante la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro. No estaban allí como médicos, ni como maestros, ni como constructores. Estaban allí como el último anillo de fuerza de un dictador que ya no confiaba ni en su propia sombra. 32 familias cubanas hoy reciben una notificación oficial que no detalla nombres completos por supuesta seguridad, pero el dolor no entiende de censura. Mientras tú haces malabares para poner un plato de comida en la mesa o pasas la noche en vela por un apagón, el gobierno gastaba los recursos que te faltan en mantener una guerra ajena y secreta. Hoy vamos a analizar la red de mentiras, el costo humano y el abismo económico que se abre para Cuba tras este evento que lo cambia todo. Piénsalo por un momento. Durante años, cada vez que alguien denunciaba la presencia de tropas cubanas en Venezuela, la respuesta oficial era un portazo o una burla. Decían que eran calumnias del imperio, que allí solo había batas blancas curando enfermos. Pero la realidad forense de este 3 de enero nos dice otra cosa. Los fallecidos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior. Eran la élite, el círculo de hierro diseñado para proteger a Maduro de sus propios generales. Imagina la desconfianza de un gobernante que tiene que importar soldados de otro país porque teme que los suyos lo traicionen en cualquier esquina. Esa es la soberanía de la que tanto hablaban. Una soberanía custodiada por jóvenes cubanos que hoy no volverán a sus casas. Ponle rostro a esta tragedia porque los números a veces nos vuelven fríos. Hablamos de Alejandro Rodríguez Royo, de apenas 33 años, natural de Santiago de Cuba. Hablamos de Fernando Báez Hidalgo, un muchacho de 26 años de Río Cauto, en Granma, que murió siendo el escolta directo de un hombre que no era su presidente. Piensa en Jordanis Marlonis, también de Santiago, o en Lendio Soria de Baire, Juan Escalona y Erwin Rosabal, todos de Granma. ¿Qué hacían ellos defendiendo un palacio en Quereques mientras sus barrios en Cuba se quedan a pedazos? La respuesta es tan cínica como dolorosa, eran la moneda de cambio en un negocio de supervivencia política. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a desglosar ahora es el porqué de tanto secreto. ¿Por qué ocultar lo que era un secreto a voces? La razón es sencilla y a la vez perversa. El gobierno cubano necesitaba evitar a toda costa las condenas internacionales y las sanciones que habrían llegado mucho antes si hubieran admitido este intervencionismo militar directo. Negar la presencia de estas tropas permitía mantener una imagen de país solidario, mientras, por debajo de la mesa, se exportaba un modelo de control político y represión. Era un juego de espejos para proteger el flujo de petróleo y los subsidios que han mantenido a la cúpula en el poder. Imagina este sistema como un enorme parásito que se alimenta de otro. Cuba enviaba su inteligencia, su GDOS, sus expertos en contralocalización y vigilancia para que Maduro pudiera dormir tranquilo. A cambio, Venezuela enviaba miles de millones de dólares en petróleo. Se calcula que, entre 2003 y 2015, esa cifra alcanzó los 30.000 millones de dólares. Ese petróleo no era para que tú tuvieras luz las 24 horas, sino para que el sistema sobreviviera, para revender una parte a China y obtener divisas, y para alimentar la maquinaria de control de Gaesa, ese conglomerado militar que maneja más del 40% de nuestra economía sin rendir cuentas a nadie. Pero la operación del 3 de enero ha roto el hechizo. Al confirmarse estas 32 bajas, la narrativa de la soberanía venezolana y la no injerencia cubana se ha hecho añicos. Ya no pueden decir que no estaban allí. Ahora tienen que explicarle al pueblo por qué esos recursos se usaron para infiltrar y vigilar a los militares venezolanos en lugar de comprar piezas de repuesto para las termoeléctricas que hoy dejan a oscuras. La lógica es ilógica, se gasta en proteger un régimen extranjero para asegurar un petróleo que, al final, tampoco soluciona la crisis energética en la isla. Es un ciclo de dependencia que hoy ha chocado contra un muro de realidad.
La logística de este engaño es profunda. Miles de supuestos colaboradores civiles eran en realidad instructores militares entrenando a la Guardia Nacional venezolana en tácticas de control de masas y represión de protestas. Cuba exportó su manual de sofocación, pero mantener este despliegue de entre 15.000 y 25.000 efectivos ocultos tiene un costo fiscal inmenso. ¿De dónde salía ese dinero? No busques en el presupuesto público oficial que se discute en la Asamblea Nacional. Ese dinero salía de fondos opacos, de las reservas militares secretas y de los ingresos no declarados de Gaesa. Se estima que el mantenimiento de estas tropas representaba entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto cubano, mientras a ti te pedían sacrificio y resistencia creativa. Ellos financiaban una ocupación silenciosa. ¿Y cuáles son las consecuencias de que este secreto haya salido a la luz de la forma más violenta posible? El impacto es un efecto dominó que ya estamos empezando a sentir. Primero, el golpe energético. Sin Maduro en el poder y con la presencia cubana expuesta, los envíos de 30.000 barriles diarios de crudo están en jaque. Los expertos pronostican un colapso peor que el de 2019. La dependencia energética es nuestra mayor vulnerabilidad y hoy esa cuerda se ha roto. México o Rusia no van a cubrir ese hueco de gratis, y Cuba no tiene divisas para comprar en el mercado internacional a precios de mercado. Segundo, el aislamiento financiero. La confirmación de estas tropas activa mecanismos legales como la ley Helms-Burton en su máxima expresión. Las sanciones contra Gaesa se van a intensificar, bloqueando transacciones en dólares y complicando aún más las remesas y el turismo. La inflación, que ya supera el 30%, amenaza con dispararse a niveles nunca vistos. El costo de la vida para ti, que me escuchas, se va a volver insoportable porque el gobierno decidió apostar todo a una sola carta. La supervivencia del chavismo. Tercero, la erosión de la narrativa. Durante años nos vendieron la idea de un ejército invulnerable y de una diplomacia de paz. Hoy, esos 32 ataúdes demuestran que el ejército se usa como mercancía y que la diplomacia era solo una cortina de humo. La sensación de derrota y la incertidumbre sobre el futuro están creando una tensión interna que el régimen no sabe cómo manejar. La única respuesta que han dado es condenar la agresión imperialista. Pero eso ya no llena los tanques de gasolina ni devuelve la vida a los que cayeron en una guerra que no era la suya. Piensa en lo que viene. Analistas internacionales anticipan un éxodo masivo aún mayor ante la profundización de la crisis humanitaria. La pérdida de los subsidios venezolanos deja a la economía cubana en los huesos. Es el fin de una era de parasitismo político que ha durado más de 2 décadas. El régimen está débil, no solo económicamente, sino moralmente. La revelación forzada por la operación de 2026 ha dejado al desnudo las venas abiertas de una alianza que se sostenía sobre la mentira y el intercambio de represión por petróleo. Ahora te pregunto a ti, porque tu opinión es la que realmente importa en este análisis. ¿Cómo te hace sentir saber que, mientras te pedían ahorrar cada gota de combustible, se gastaban millones en mantener un ejército secreto en Venezuela? ¿Crees que esta es la gota que colmará el vaso para la estabilidad del sistema en la isla? ¿Conocías a alguien que estuviera en esas misiones bajo el disfraz de civil? Cuéntame tu historia y lo que piensas en los comentarios. Este es un espacio para nosotros, para ponerle nombre a la realidad que intentan ocultarnos. Te leo con mucha atención porque solo compartiendo la verdad podemos empezar a entender el tamaño del desafío que tenemos por delante. Sí, este análisis te ha parecido valioso, y crees que es importante que más cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, comprendan la gravedad de lo que ha sucedido este 3 de enero. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote y activando la campanita. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y analizando la realidad de nuestra Cuba sin censura. No dejes que esta información se quede aquí, compártela con tus amigos y familiares. Cuanta más luz arrojemos sobre estas sombras, más difícil les será seguir mintiéndonos.